¿Cómo eran las condiciones económicas en el modelo del desarrollo comparativo? Bueno, en esa época las condiciones económicas para los trabajadores no eran muy favorables. Comparando esa época con la actual, podemos decir que era más desfavorable en esa época. Para ir a estudiar a otra ciudad, pues se requerían recursos y muchas veces no se completaba. Comparando con esta época que vivimos, pues casi podemos decir que estábamos en las mismas condiciones, un poco más desfavorables en la época de Echeverría. ¿Qué problemas políticos hubo? Pues el problema que ya acabo de citar, ¿verdad? El problema del 68, ¿verdad? La matanza de estudiantes en Tlatelolco ¿Cómo, y que trajo pues mucho resentimiento, ¿verdad? Entre los estudiantes. cómo repercutió con la vida cotidiana? Pues la repercusión fue que no había una confianza de la parte trabajadora, de los estudiantes hacia el gobierno, ¿verdad? Hacia el nuevo gobierno, ya cuando Luis Echeverría Álvarez asumió la presidencia de la República. Había desconfianza. ¿Estabas de acuerdo con el gobierno de Luis Echeverría y de José López Portillo? Pues como estudiante que yo era también en esa época, no estaba de acuerdo. Y, y ya cuando López Portillo asumió la presidencia, pues hizo promesas que no se pudieron cumplir, que inclusive nos llevó a una devaluación del peso muy fuerte. ¿Había escasez de recursos? Cuando López Portillo asumió la presidencia, pues él mencionaba que teníamos recursos suficientes y que a ver cómo íbamos a hacerle para gastarlos. Pero esa no era una verdad, porque después tuvimos una devaluación que llevó al país a sufrir, ¿verdad? Por la escasez. ¿Qué tan buena era la seguridad? Bueno, si la comparamos con la actual, pues no había mucha seguridad, aunque ahorita eh, eso se ha agudizado más ahorita en esta época, ¿verdad? La inseguridad. Probablemente en esa época no se daba como actualmente conocemos la inseguridad. ¿Había muchos desempleados? Sí había desempleo, sí había y probablemente, ¿Cómo eran las condiciones sociales? bueno, las condiciones sociales en esa época fueron difíciles. Eh, Anteriormente, cuando el presidente fue Díaz Ordaz y Echeverría, el secretario de Gobernación, pues se tuvo el gran problema estudiantil y las condiciones sociales no eran muy buenas. Además, existía el enojo y el odio de los estudiantes, de la masa estudiantil, contra el gobierno por esa situación. Mm,